Estamos en contacto con Soledad Helve para charlar sobre un tema que nos parece sumamente importante porque se inicia un ciclo de charlas, un conversatorio que está organizando la Municipalidad de Santa Fe que tiene que ver con género y discapacidad. Me parece que es importante tenerlo en la agenda y además en las políticas públicas. Hola Sole, un gusto poder charlar contigo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto para mí también. Muchísimas gracias por el espacio. No, por favor. Son temas que me parece que nos debemos como sociedad y charlarlo, ponerlo en agenda es sumamente importante. Me gustaría conocer, en primer lugar, a qué organización perteneces y cuál sería tu participación en esta charla, en este conversatorio. ¿Cómo no? Bueno, yo soy presidenta del movimiento Mírame Bien, es un movimiento de personas con discapacidad visual de acá de Santa Fe, de la provincia. Eh, y trabajamos dentro del movimiento fuertemente la perspectiva de género para que las cuestiones de discapacidad se incluyan en la perspectiva de género y para que las mujeres y personas de la comunidad LGBT con discapacidad estemos cubiertas por esta perspectiva de derechos que generan los feminismos y las conquistas de género, digamos. En este conversatorio, que es el segundo de un ciclo de tres, voy a estar participando como eh, disertante de un proyecto que se llama Desear con Inclusión, es un proyecto de otra organización que se llama REDI, Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y donde trabajamos fuertemente el tema de derechos sexuales y reproductivos para mujeres y personas de la comunidad LGBT con discapacidad, porque bueno, sabemos que la sexualidad no es un tema que se agote en las relaciones sexuales o en la genitalidad, sino que eh, implica muchísimas cuestiones de salud y de cuidado sobre el propio cuerpo, ¿no? Y cuestiones, por supuesto, también más ligadas al placer y todo lo demás, pero incluso cuestiones que tienen que ver con la maternidad o las paternidades, todas cuestiones que las personas con discapacidad tenemos bastante vedadas en las sociedades de hoy, si bien se ha evolucionado bastante, todavía sigue sin pensarse en nosotros como parte de esta ciudadanía que necesita información sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Uno piensa en un sujeto de derecho, un sujeto con todos los conceptos que esto trae, trae tras de sí, ¿no? Y me parece, más allá de lo que estás formulando vos, las sociedades han evolucionado, pero todavía hay que romper ciertos mitos, ciertas creencias, ciertas discriminaciones. Y a pesar de que aquellos que tenemos un poco más de edad que la tuya, hemos visto estos cambios, porque antes las personas con discapacidad no estaban incluidas en la sociedad, las familias tenían cierto recelo en brindar a los hijos las posibilidades que hoy están abiertas. Y como joven me parece que tenés mucha fuerza, mucha potencia en esto, ¿no? De seguir luchando por los derechos que todavía faltan y la conquista que todavía faltan. Sí, totalmente. Bueno, muchas gracias. La verdad es muy necesario que pensemos que estos temas nos incluyan a todos, que ya no necesitamos que nuestras familias o los profesionales hablen por nosotros ni por nosotras, que por supuesto aceptamos que nos acompañen, que aceptamos su apoyo, que lo agradecemos mucho, pero que es momento de que nosotros mismos y nosotras mismas tomemos la palabra y hablemos de nuestras realidades, hablemos de lo que nos pasa y hablemos de lo que necesitamos y que le hagamos llegar a más compañeros y compañeras eh, esta como novedad, porque para muchos es una novedad, sobre sus derechos. Que sepan sobre sus derechos, que sepan que los tienen, porque nadie puede defender derechos que no conoce. Y entonces los derechos sexuales y reproductivos, donde entramos en un tema recontra delicado, que incluso implica prevenir situaciones de violencia, situaciones de abuso, tienen que estar contenidos en un marco de cuidado y en un marco donde se le dé institucionalidad. Primero desde las familias, ¿no es cierto?, para que ya no sea un tabú, que las personas con discapacidad seamos consideradas como asexuadas, que sobre estos temas no nos hace falta saber ni aprender porque no ejerceremos nuestra sexualidad futuro, etcétera, sino también en los ámbitos educativos a través de la educación sexual integral,
pensar que esa educación sexual integral esté pensada con perspectiva de discapacidad y que nosotros seamos tenidos en cuenta como sujetos de derecho y que nuestras realidades, nuestra cotidianidad también esté implicada y contenida en los materiales que se generen. No nos alcanza con materiales accesibles en ese sentido, que tampoco los hay o no hay muchos, por supuesto, pero no basta con materiales accesibles, sino también esos contenidos tienen que hablar de nosotros y de nosotras, tienen que contemplar nuestras realidades, nuestras necesidades, porque si no, siempre se está hablando de otros, ¿no? Y se desconoce lo que nos pasa a nosotros, que vivimos historias diferentes y que para lograr autonomía muchas veces necesitamos que estas cosas se sepan, porque si no se siguen haciendo mal y se siguen vulnerando derechos. Perdón, me parece sumamente importante lo que estás planteando. Discúlpame, esto después lo editamos. Me parece importante lo que estamos charlando porque tiene que ver con la apropiación de los derechos, hacerlos realmente valederos. Y a pesar de muchas leyes que en los últimos tiempos fueron cambiando, se fueron incorporando para la accesibilidad, costó mucho hasta que algunas instituciones, por ejemplo, los tribunales, no había rampas, Casa de Gobierno no había rampas, o el Ministerio de Salud no había rampas, y estaba la obligación que ponía a los edificios públicos y privados la accesibilidad. Y me parece que hay que luchar todavía mucho, también la educación, hay que trabajar mucho también en el diseño de las escuelas, en la accesibilidad, pero también en lo que significa romper estas trabas que muchas veces son prejuicios religiosos, institucionales. Bueno, hay que trabajar mucho. Totalmente, totalmente. Ya no basta hoy con la accesibilidad física de los lugares, edilicia. Por supuesto, es necesaria y sigue faltando, siguen habiendo cosas que se hacen como parches, que se hacen sobre la hora, ¿no? Porque tiene que llegar un estudiante con discapacidad que plantee una problemática, porque en los espacios de salud o en los centros de salud también tiene que llegar una persona con discapacidad que diga que no puede asistir, que no puede acudir, y ahí se soluciona recién el problema. No es que están pensadas las cosas desde el principio como accesibles, eh, pero también hablabas de tribunales y pensaba una justicia con perspectiva de derecho para las personas con discapacidad. Imagínate que así como hay leyes que nos favorecen aunque no se cumplan, también hay leyes que siguen, o sea, nos siguen tratando como personas distintas a las demás, como personas que no tenemos igualdad de derechos. Por ejemplo, hay leyes que ahora se están empezando a modificar, pero que antes, hasta el año pasado, permitía que se esterilizaran a mujeres y personas con capacidad de gestar con discapacidad porque se le daba el consentimiento a un familiar o a su representante legal si esa persona tenía la capacidad jurídica restringida, y esa persona era esterilizada sin su consentimiento. Una cuestión que es una violación de derechos humanos, no solo violencia de género o vulneración de derechos en sí, sino que a una persona no se le diga, no se le avise, no se le explique, ni se le pregunte por su deseo de a futuro ser madre o ser padre y se esterilice con el consentimiento de otros, se ejerza esa violencia sobre su cuerpo, digamos, son cosas que pasaban hasta el año pasado. Entonces, nada, hay un montón de cuestiones que exceden a la accesibilidad física y que necesitan ser reformuladas para que las personas con discapacidad podamos tener los mismos derechos que las demás personas. Yo estaba pensando el tema de la tutela, ¿no? Hasta no hace mucho, digamos, había personas que tenían el poder sobre otras personas, digamos, y esto realmente me parece algo que se tendría que revertir. Vos hablabas de las leyes nuevas, de los nuevos criterios y las cuestiones que tienen que ver con los derechos humanos y la responsabilidad que tiene cada uno de nosotros en poder decidir lo que queremos actuar. Sole, me parece que son temas abiertos al debate, abiertos a la sociedad, y que no sea exclusivamente de las personas con discapacidad este debate, sino que tiene que estar planteado en la sociedad toda. Por supuesto, porque vivimos en sociedad,
las personas con discapacidad somos parte de una sociedad más amplia que nos contiene, que necesitamos que nos acompañe, que necesitamos que se entere de cuáles son nuestras realidades, de cuáles son nuestras demandas, de cuáles han sido hasta ahora nuestras luchas y qué derechos nos falta alcanzar todavía. Por eso nos hemos aliado mucho con los feminismos, por ejemplo, con los espacios feministas, con los espacios de comunidad LGBT, bueno, con distintos activismos, con distintas luchas, para que acompañen nuestras causas y por supuesto, acá nunca sobra nadie, ¿no? Mientras más gente lo sepa y lo pueda compartir y se pueda enterar y a partir de haberse enterado reflexione y piense, yo a esto lo pensaba distinto, qué bueno saber que se está pensando de otra manera, es bienvenido. Por eso el conversatorio creo que va a contribuir y están todos invitados y todas invitadas a participar y a escuchar qué tenemos para contar. En este caso se va a tratar más bien de derechos sexuales y reproductivos, pero hay un montón de aristas de las que se puede hablar para que estemos cada vez más incluidos e incluidas, ya que la palabra inclusión está tan en boga, ¿no? En sociedades donde realmente se sepa qué necesitamos, qué queremos y qué pedimos o qué exigimos cuando exigimos algo, ¿no? Me parece que también hay que trabajar mucho en la solidaridad y sobre todo la empatía, ¿no? O sea, conocer al otro y sentir lo que sufre el otro, y realmente creo que esa es la verdadera sociedad más inclusiva que necesitamos. Soledad, te agradezco mucho tu tiempo, tu buena predisposición, y seguramente seguiremos charlando sobre estos temas que me parecen son de agenda de las políticas públicas. Muchas gracias. A vos, muchísimas gracias, un placer. Gracias.